¿Tienes un instrumento de madera? Es posible que la humedad lo esté dañando y no te hayas dado cuenta aún. A pesar de que mantengas a tu instrumento de madera dentro de su estuche, no está a salvo de los efectos de vapor de agua en el aire. Por el bien de la música y de los oídos de los demás, es importante que un instrumento tenga un nivel de humedad adecuado para que esté saludable. No debe de existir exceso de sequedad y tampoco exceso de agua. Si la humedad relativa es menor al 25%, la madera tiende a perder agua y como consecuencia puede hacerse filoso e incluso fisurarse. Si la humedad relativa es alta, mayor al 70%, las vibraciones acústicas son menos intensas, lo que disminuye el volumen del instrumento. También es posible que la madera se vuelva más blanda y aumente su peso cuando sus moléculas se cargan gradualmente de agua. La situación más extrema cuando se tiene exceso de humedad es que el instrumento se hincha en exceso, las uniones se aflojan, la tensión de cuerdas aumenta y se generan hongos y moho. Nadie quiere eso. El rango ideal de una humedad relativa es de 40 a 60%. Se realizó un estudio social mediante la aplicación de encuestas a músicos con diferente nivel de uso de su instrumento, alumnos de la licenciatura de música, músicos voluntarios de la Orquesta Sinfonía del Outlap y de la Náhuac Querétaro, profesores de música e integrantes activos de marching bands del estado de Puebla, para identificar los problemas más comunes que ocasiona la humedad en sus instrumentos, además de si contaban con una forma de medir el grado de humedad acumulada dentro de sus estuches. Solamente el 11.1% de los encuestados cuentan con un indicador de humedad en su estuche. Dichos músicos son artistas de violín y guitarra. La mayoría de los encuestados reportaron que en algún momento el descontrol de la humedad provocó efectos desafortunados en sus instrumentos. En el 26% de los casos se presentaron problemas de afinación. El 33% sufrió daños o roturas físicas. El 11% reportó tener problemas constantes de sonido. El 15% tuvo detalles de generación de hongos, mientras que el porcentaje restante reportó otros inconvenientes. Si necesitas aumentar el nivel de humedad de exposición, se pueden emplear humidificadores comerciales, así como sistemas caseros con esponjas húmedas. En caso de que sea necesario restar humedad, es posible utilizar materiales que absorben agua, como las bolsas de gel de silicio. Pero ¿cómo puedes saber a qué nivel de humedad se encuentra tu instrumento? El instrumento es fundamental para un músico. No pueden ser exitosos uno sin el otro. Es por ello que presentamos Benzaiten, un sensor de humedad que permite tener el control del ambiente dentro del estuche. Siempre podrás saber cómo está tu instrumento en cuanto a humedad se refiere de manera sencilla, práctica y eficaz. Nuestro sensor permite mantener tu instrumento siempre fresh. El sensor de humedad cuenta con tres principales capas: el sustrato, la ultradelgada metálica y la polimérica, responsable del cambio de color y de la interacción con la humedad. Los cambios de coloración se dan gracias a la capa polimérica. En este caso sirve como interferencia en el camino óptico y los colores observados son el resultado de interferencia constructiva. Esto se puede relacionar con la ecuación en la pantalla, donde lambda representa la longitud de onda, m indica el orden de interferencia, n es el índice refractivo del polímero, θ es el ángulo de incidencia y d es el grosor de la capa. Cuando el ángulo es el mismo, el color reflejado se relaciona directamente con el ancho del polímero. En el caso del KGM, a una humedad promedio de 43%, se tiene un ancho de 318 nanómetros e incrementa en un 121.1% con el máximo de humedad, es decir, 100%, lo cual asegura una gama de colores que abarca una gran variedad de rango visible para poder distinguir entre los diferentes niveles de humedad relativa. Una de las razones para la elección del KGM como sensor de humedad es que presenta gran estabilidad de color en el rango deseado, así como cambios de color notables fuera del rango ideal. Previamente se mencionó que los niveles adecuados de humedad en instrumentos de cuerda se comprenden en el rango de 40 a 60%, y justo en este intervalo se tiene una coloración azul estable, mientras que por debajo la tonalidad cambia gradualmente a morado. Por encima del 75% de humedad, los colores varían entre verde, rosa y naranja. Para los fines del sensor, no se considera necesario que sea efectivo a tan altos niveles de humedad relativa. Sin embargo, en caso de aplicar dicho rango elevado, no existe afectación alguna con el rango ideal intermedio, ya que el único color que no se repite es precisamente el azul. La sensibilidad es mejor para porcentajes de humedad relativa altos que para porcentajes bajos, debido al uso continuo del sensor. Es posible que su efectividad se vea disminuida en el rango de 0 a 65% de RH. La vida útil del sensor y su eficacia prevalecen al realizar un proceso de modificación superficial por acetilación-esterificación. El sensor es selectivo para el vapor de agua. El tiempo de respuesta efectiva en ambientes controlados es de 1.5 segundos, mientras que su tiempo de recuperación es de 3.5.
Se espera que dichos tiempos sean ligeramente mayores en condiciones de ambientes tradicionales en la vida diaria. Así que ya lo sabes, si eres músico y tu compañero es de cuerda y de madera, ¿qué esperas para ocupar nuestro sensor Bensaiten? Amigable con tu instrumento, con tu billetera y con el medio ambiente.